No hubo disparos, solo silencio. En noviembre de 1943, bombarderos estadounidenses destruyeron los aeródromos de Bucha en 7 días. Ningún avión escapó, ningún barco de suministro llegó y 40.000 tropas japonesas en Bougainville quedaron aisladas sin darse cuenta. Esa semana no los mató al instante, simplemente selló su destino. Casi 2 años después, solo 17.000 salieron de la jungla. Los marines decían que parecían fantasmas resurgiendo. Suscríbete a No Man's Land para más historias de guerra que la historia borró. Bougainville jamás estuvo destinada a alojar un ejército. Era una vasta extensión de selva y montañas, empapada en calor y lluvia, casi imposible de cultivar y aún más ardua de atravesar. Pero el peligro de esta isla remota no residía en lo que guardaba, sino en lo que estaba justo sobre ella. Al norte estaba la pequeña isla de Bucha, con aeródromos avanzados de Japón. Esos aeródromos eran los ojos de Rabaul, la base japonesa más poderosa del Pacífico suroeste. Cada convoy a Bougainville, cada bombardero al sur, dependía de la seguridad de Bucha. Si Bucha se cegaba, todo lo que estaba debajo se asfixiaría lentamente. A inicios de 1943, Japón creyó que Bougainville resistiría. El general Harukichi Hyakutake comandaba casi 40.000 soldados en toda la isla. Construyeron búnkeres, túneles, artillería y posiciones selváticas que creían detendrían cualquier invasión estadounidense. Muchas tropas tenían experiencia de campañas en China y el sudeste asiático. Se prepararon para asaltos terrestres, combate cercano y guerra de jungla prolongada. Esperaban que los marines desembarcaran, atacaran a través de las crestas y se adentraran en la isla durante meses de lucha. Los americanos nunca planearon conquistar la isla entera. No se propusieron arrasar el norte y el sur con tanques ni infantería. Escogieron el Cabo Toroquina, un área costera pequeña, distante de las principales posiciones japonesas no por su valor estratégico en combate, sino por ser plana para construir aeródromos. América comprendió una cruda verdad. No necesitaban luchar contra 40.000 hombres si podían cortar lo que los mantenía vivos. Bougainville no sería vencida en la jungla, sería derrotada desde el cielo. El salto de isla nunca buscó tomar cada isla. Fue diseñado para aniquilarlos sin tocarlos. A mediados de 1943, Nimitz y MacArthur acordaron una estrategia que, aunque simple en el mapa, fue implacablemente efectiva en la práctica. Evitarían las fortalezas, capturarían solo las posiciones importantes y dejarían que todo lo que quedara detrás se marchitara. No se trataba de conquistar tierras, sino de cortar líneas vitales. En teoría, Bougainville requería una enorme batalla para ser tomado. Decenas de miles de tropas japonesas, fortificaciones sólidas, comandantes expertos, terreno escabroso. La doctrina decía que meses de combate selvático y grandes bajas se necesitarían para capturarla. Pero los estadounidenses ignoraron la isla fijándose en Bucha. Sabían que al controlar el cielo de Bougainville, la isla pasaría de fortaleza a prisión. Por eso se eligió Cabo Toroquina lejos de las principales fuerzas japonesas. No estaba cerca de centros de suministro críticos. No tenía casi ningún valor en la guerra terrestre, pero tenía algo mucho más importante. Era plano, un amplio espacio para construir varias pistas de aterrizaje que podrían amenazar directamente a Bucha e incluso atacar Rabaul. Japón esperaba una invasión total de la isla. En cambio, hallaron una zona de construcción de aeródromos con cañones. El general Hyakutake creía que los americanos desembarcaron para combatir en toda la isla. Ordenó a sus tropas preparar contraofensivas en la jungla. Pero mientras sus unidades atacaban, ingenieros estadounidenses preparaban pistas con planchas de acero. Hyakutake se preparaba para la batalla que él quería. Los americanos preparaban la batalla que anularía su capacidad de lucha.
Aquí es donde comenzó la cuenta atrás. 7 días que no atacarían a sus soldados, sino que eliminarían toda forma de mantenerlos con vida. Amanecer del 1 de noviembre de 1943. El mar de Cabo Toroquina lucía en calma, hasta que el horizonte se encendió. Cruceros y destructores de EE-U abrieron fuego, impactando la costa. Olas de lanchas de desembarco avanzaron entre humo y bruma salada, llevando a los 14.000 marines de la Tercera División. Pero, a diferencia de otras invasiones, este desembarco tuvo un fin distinto. No estaban allí para tomar la isla entera, ni para perseguir al enemigo por junglas y montañas. Su objetivo era limitado: asegurar una pequeña franja de costa lo suficientemente ancha para construir aeródromos. Apenas 2.000 defensores japoneses protegían la zona. La mayoría no estaba preparada, sorprendida por la velocidad y precisión del asalto. El bombardeo inutilizó sus posiciones, y para cuando el fuego defensivo comenzó, los marines ya avanzaban tierra adentro. Por 3 días, hubo intensas escaramuzas en la jungla. Los estadounidenses avanzaron metódicamente, creando una bolsa defensiva de unos 15 kilómetros cuadrados. Las bajas fueron pocas, unos 78 marines muertos y 200 heridos. Las pérdidas japonesas fueron mucho mayores, casi 500 muertos en contraataques fallidos. El general Hyakutake observaba desde el interior. Para él, parecía el comienzo de una invasión total de la isla. Él supuso que los marines irían al norte, a Buka, al sur, a Buin, buscando aplastar las posiciones japonesas. Comenzó a preparar a 40.000 hombres para operaciones ofensivas y así expulsar a los estadounidenses de vuelta al mar. Pero mientras Hyakutake se preparaba para la guerra en la jungla, la batalla real ya se había elevado sobre los árboles. Tras el perímetro, excavadoras trabajaban sin descanso, nivelando el terreno para las pistas. Ingenieros tendían esteras de acero, suministros llegaban sin cesar. Las patrullas de marines no expandían el territorio, sino que custodiaban a los constructores. Lo que parecía una cabeza de playa era una plataforma. Los defensores pensaron que contenían una invasión. En realidad, veían a los americanos construir el arma que destruiría su sustento. Los marines desembarcaron en Bougainville, pero el combate real sería en el cielo de Buka. El reloj ya había empezado. Del 1 al 11 de noviembre de 1943, los cielos sobre Buka se transformaron en un matadero. Los primeros en aparecer fueron los cazas P-38 Lightning. No atacaron tropas terrestres, esperaron el despegue de los aviones japoneses. Al ganar altura los cazas enemigos, los P-38, los atacaban. La mayoría caían antes de levantar el tren de aterrizaje. Los que conseguían volar solían resultar tan dañados que aterrizaban de emergencia fuera de la pista. Luego llegaron los bombarderos medios y pesados estadounidenses, los B-25 Mitchell y B-24 Liberator. Volaban bajo, apuntando a depósitos y talleres, pero lo suficientemente alto para esquivar el fuego antiaéreo. Craterizaron pistas, destruyeron equipo de mantenimiento e incendiaron el combustible. Las llamas iluminaban el cielo, guiando a los bombarderos a sus objetivos. Luego, los bombarderos SB de Dauntless. Sus ataques eran de una precisión brutal. Bombardeaban aviones estacionados, destrozándolos de ala a ala. Las ondas expansivas destrozaron estructuras cercanas, reventando búnkeres que las tripulaciones creían seguros. Los pilotos japoneses defendieron los aeródromos con todo, pero cada salida les costaba más aviones de los que podían reponer. En pocos días, los mecánicos dejaron de reparar aviones a cielo abierto. Los aviones que sobrevivieron fueron movidos de la pista y ocultados bajo los árboles. Algunos se escondieron en el follaje para no ser vistos. Pero no importó, aviones de reconocimiento americanos vieron el movimiento. Ataques reiterados arrasaron esas posiciones. El golpe final fue cuando las pistas quedaron tan destrozadas que ni los aviones operativos podían despegar.
Los oficiales aéreos japoneses radiaron al cuartel. No podemos ir a su encuentro. Estamos ciegos. Al final de esa única semana, Buka, que una vez sirvió como el escudo norte de Rabaul, no tenía aviones operativos, ni combustible, ni pista, ni esperanza. Oficiales de apoyo intentaron mover suministros en la noche, pero los cazas y bombarderos estadounidenses detectaron los vehículos ocultos. Cada intento de recuperación terminó en destrucción. No fue una batalla por el dominio aéreo. Fue el fin de los únicos ojos y oídos que Japón tenía en la Salomón del Norte. La selva todavía albergaba a 40.000 soldados más. Tras 7 días, el océano se volvió una trampa. No se percatarían hasta que fuese tarde. Los cielos se oscurecieron. La guerra por la supervivencia ya había comenzado. Una vez destruidos los aeródromos en Buka, el océano se transformó de ruta de suministro en un coto de caza. Los comandantes japoneses creían que aún les quedaban meses de recursos. Esperaban la pronta llegada de naves de reabastecimiento y tropas para expulsar a los americanos de Bougainville. Sin cobertura aérea, cada transporte que salía de Rabaul se volvía un blanco flotante. Aviones de reconocimiento de EEUU obtenían vista clara desde arriba, detectando buques antes de acercarse a Bougainville. Sus informes guiaron destructores en rutas marítimas. Submarinos acechaban, listos para atacar. Bombarderos patrullaban a gran altura. Si un transporte japonés eludía una amenaza, otro lo impactaba. Algunos barcos ni siquiera llegaron a la mitad. Otros ardían, dejando estelas de petróleo y escombros por millas. En semanas, 10 barcos japoneses se perdieron. Cientos de toneladas de alimentos, medicinas, combustible y municiones se hundieron. Miles de tropas en Bougainville y Buka nunca supieron que sus suministros habían sido enviados. Solo lo supieron cuando la ayuda nunca llegó. Cada intento de suministro fallido les ciñó el cerco invisible. Mas los comandantes japoneses todavía creían en un contraataque. El general Hyakutake reunió sus tropas para un avance en Cabo Torokina, creyendo vulnerables a los marines. Nunca entendió que el fracaso real ya había ocurrido. El contraataque no fue derrotado en tierra, sino antes de que sus tropas empezaran a marchar. No por las armas, no por la infantería, sino por la semana en que Buka perdió sus aeródromos. Esa semana no causó la muerte de sus soldados, pero aseguró que perecerían. A fines de noviembre de 1943, los americanos aseguraron su posición y pistas. Los P-38 Lightning y los F-4U Corsairs comenzaron a volar desde la propia Bougainville. Aviones que antes viajaban kilómetros, ahora despegaban sobre territorio enemigo. Los convoyes japoneses no tuvieron chance. Las operaciones nocturnas fallaron. Los lanzamientos resultaron en paracaídas que cayeron en la jungla, pudriéndose los suministros antes que las tropas hambrientas los hallaran. Desde entonces, Bougainville no fue una zona de batalla, sino aislamiento en cámara lenta. La jungla seguía en pie, las tropas japonesas mantenían sus posiciones, las armas seguían cargadas, las trincheras aún estaban ocupadas. Pero la línea vital que los mantenía con vida ya no existía. Eran soldados, sin darse cuenta, eran prisioneros de la isla. Una prisión sin muros, solo silencio. Para diciembre de 1943, Bougainville lucía tranquila. Las tropas japonesas seguían atrincheradas en las crestas y búnkeres. Aún portaban rifles, aún creían que Tokio enviaría ayuda. Pero detrás de la ilusión de control, su guerra ya había terminado. No llegaron barcos y ningún avión sobrevolaba el área. Las radios que transmitían órdenes de Rabaul se callaron. Los soldados seguían aguardando la orden de ataque, pero en lugar de eso, lo que llegó fue algo mucho más peligroso: la nada. El general Hyakutake dio la directriz: resistan y vivan de la tierra. Bougainville no podía alimentar un ejército.
El 85% de la isla era selva. La tierra era pobre. Cultivar era imposible en la mayoría de las zonas. Los pequeños intentos de pesca no aportaban lo suficiente. Cada caloría gastada en patrulla o construcción era una que nunca se recuperaría. Los soldados comenzaron a racionar sus provisiones. Raciones enteras se redujeron a la mitad, luego a un tercio. El arroz se mezclaba con hojas. Las raíces comestibles se hervían para simular gachas. Fue la supervivencia más extrema. La enfermedad siguió a la inanición como la sombra a la luz. El beriberi golpeó. Piernas hinchadas, músculos débiles, nervios moribundos. La malaria azotó los campamentos, dejando a los hombres con fiebre y sin moverse. La disentería contaminó el agua, convirtiendo las trincheras en focos de enfermedad. El corte más pequeño se convertía en llaga, pues su sistema inmune no lograba combatir las infecciones. Los médicos redactaban informes que nadie leía. Un pelotón registró 50 soldados al iniciar 1944. 6 meses después, solo 23 seguían vivos. ¿Y la peor parte? Estos hombres no morían en combate. Desfallecían en silencio, muy débiles para patrullar, muy cansados para sepultar a los muertos. A veces yacían junto a sus camaradas caídos, porque el moverse requería de ellos más energía de la que les quedaba. Lo que aún los ataba era el deber. El credo bushido prohibía rendirse. Entre el honor y la extinción, hombres que antes se lanzaban a la batalla sin miedo, ahora debatían si comer corteza o arriesgarse al veneno de plantas silvestres. Oficiales trataron de mantener disciplina con pases de lista nocturnos, pero con más voces sin respuesta, las listas cesaron. Para mediados de 1944, Bougainville no era un campo de batalla, sino una lenta extinción de un ejército. Sin disparos, sin explosiones, solo una respiración y luego el silencio. A más hambre, menos estrategia, solo desesperación. Hombres que enfrentaron ametralladoras ahora cazaban ratas en la maleza. Los soldados, con manos desnudas, buscaban raíces, pelaban cortezas para fibra y masticaban insectos por proteína. Algunos asaban lagartijas en fogatas con madera húmeda. Otros servían hierbas, esperando que aquello pudiera parecerse a una sopa. Había relatos de hombres que, para comer, ablandaban las correas de sus mochilas en agua. No detenía el hambre, solo retrasaba el colapso. Los intentos de escape fueron aún más trágicos. Algunos intentaron nadar a islas cercanas usando madera o bidones como flotadores. La mayoría pereció ahogada o arrastrada por las corrientes. Otros construyeron balsas pequeñas con bambú y madera, partiendo al amparo de la noche. Algunos nunca fueron vistos de nuevo. Unos pocos aparecieron semanas después en otras islas, exhaustos, delirantes y en su mayoría muriendo de desnutrición. Se intentaron asaltos nocturnos a las zonas de suministro, pero los hambrientos no podían moverse en silencio. Sus cuerpos temblaban de debilidad, arrastraban los pies por la jungla alertando a las patrullas mucho antes de acercarse. Muchos fueron abatidos o apresados. Los sobrevivientes regresaban sin nada, su esfuerzo costando más energía de lo que la comida podía reponer. Se hicieron pescas en pequeños ríos. Lanzaban redes hechas con lianas y retazos en arroyos poco profundos. Las capturas eran escasas y dispersas. Por cada pez extraído del agua, 20 hombres aguardaban detrás para compartir. Jamás era suficiente. Para fines de 1944, los campos cesaron informes formales. Los oficiales no contaban bajas diarias, sino cuántos aún podían seguir en pie. Los demás yacían simplemente resguardados. Muchos dormían junto a los que habían muerto, ya que mover los cuerpos quemaba una fuerza preciosa. Algunos permanecían junto a sus amigos caídos por lealtad, otros porque no podían arrastrarse ni un metro. En los mapas, Bougainville era amplia y abierta, mas para estos hombres apenas capaces de levantar cabeza, se sentía más pequeña, como si la jungla los acorralara.
La lluvia no paraba, los insectos no dormían. Cada noche, la naturaleza apagaba otro latido moribundo. Sobre el papel, se consideraban aún combatientes, pero en realidad, la batalla había concluido. Ahora, solo era una lucha contra el tiempo, y el tiempo estaba ganando. A principios de 1945, la guerra cerca de Bougainville concluía, pero en la isla, los soldados vivían en un bucle de agonía. Meses sin reabastecimiento exitoso transcurrieron. Japón ya se centraba en la defensa continental. Bougainville no solo fue abandonada, fue borrada de la planificación operativa. La mayoría de soldados lo ignoraba. Creían que una flota de rescate aparecería. Aún portaban fusiles, pero estos pesaban más de lo que sus cuerpos podían aguantar. Para la primavera de 1945, de 40.000 soldados quedaban menos de 20.000. La muerte ya no se contaba por día, se contaba por hora. Entre 50 y 100 hombres perecían cada 24 horas, no en el fragor de la batalla, ni por balas, sino porque sus corazones habían perdido la fuerza para bombear sangre, sus pulmones se esforzaban por inhalar y sus cerebros estaban demasiado carentes de nutrientes para mantenerse alerta. Algunos dejaron de hablar por completo, negándose a malgastar energía en palabras. Ya no había patrullas, ni defensas organizadas. Algunos aún asaltaban el bosque de noche, más por orgullo que por lógica. Pero hasta los que lograban éxito, a menudo caían al regreso. Algunos hallaban raciones americanas, mas sus cuerpos olvidaron procesar alimento real. El shock de nutrición súbita causaba fallo orgánico. Más de un hombre murió con una cuchara en la mano. Las fuerzas estadounidenses observaban la zona, pero no presionaron para un asalto final. Entendían lo que estaba pasando. No había necesidad. La jungla y el hambre hacían lo que la artillería nunca haría. La táctica de salto de isla no los asfixió, solo les cortó la arteria y se fue. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón. El mensaje viajó por radio americana, filtrándose entre los árboles. Los soldados al principio no lo creyeron, algunos pensaron que era un truco. Otros argumentaban que la lucha debía continuar. El general Hiakutake tuvo que usar las últimas radios activas para poder confirmar la verdad. Japón se había rendido. Su batalla concluyó años antes, solo que el fallecimiento tardó más. Muchos hombres lloraron, no por haber perdido la guerra, sino porque se dieron cuenta de que podría haber terminado antes de que sus hermanos murieran de hambre bajo la espesura. El silencio iniciado en noviembre de 1943 por fin habló. La guerra había terminado, pero para los supervivientes de Bougainville, la paz llegó demasiado tarde. El 8 de septiembre de 1945, los sobrevivientes salieron de la jungla. No salieron marchando como soldados, avanzaron flotando como sombras. De los 40.000 hombres originales estacionados en Bougainville en 1943, solo quedaban 17.000 con vida. Muchos apenas caminaban, algunos se apoyaban en ramas a modo de bastones. Otros eran cargados por quienes aún tenían fuerzas. Sus uniformes les colgaban como harapos mojados. Las costillas se marcaban bajo la piel, las mejillas hundidas. Sus ojos parecían huecos y vidriosos. Un marine estadounidense dijo más tarde: «Pensé que eran prisioneros de un campo de exterminio. No me di cuenta de que eran soldados». Algunos hombres se desmayaron al acercarse a las líneas americanas. Pocos murieron al probar comida o agua. Sus órganos no se adaptaron tras meses sin nutrición adecuada. Los equipos médicos respondieron con agua, glucosa, caldo y porciones controladas de comida. Algunos se recuperaron tras meses de cuidado. Otros vivieron con daño permanente en estómago, pulmones y sistema inmunitario. Muchos nunca hablaron de su estancia en Bougainville. Para la mayoría,
Los peores recuerdos no eran los combates, sino el lento desvanecimiento de hombres a su alrededor, día tras día, viendo a un camarada debilitarse hasta que no despertaba. Historiadores describieron Bougainville no como batalla, sino condena. Un cerco estratégico sin necesidad de asaltar la isla. Estados Unidos no doblegó a los defensores atacándolos de frente. Les quitaron la capacidad de suministro y permitieron que el tiempo, el hambre y la enfermedad hicieran lo que las balas no pudieron. Por eso los expertos dicen que la verdadera victoria ocurrió en los primeros 7 días sobre los aeródromos de Buka. Las tropas japonesas seguían luchando, excavando y obedeciendo, pero su salvavidas ya estaba cortado. Su guerra concluyó al oscurecerse el cielo. El final, sencillamente, se hizo esperar más. Hoy, la jungla ha reclamado la mayoría de los vestigios del conflicto. Árboles se yerguen donde hubo búnkeres. Llueve donde antes tronó la artillería. Pero el silencio aún prevalece, el mismo que comenzó cuando el último caza japonés cayó del cielo en noviembre de 1943. 40.000 hombres llegaron a Bougainville como soldados. 17.000 se esfumaron como fantasmas. Suscríbete a No Man's Land para más historias de guerra inéditas, antes que la historia las haga desaparecer de nuevo. Desaparecer de nuevo. Desaparecer.